Bueno, pues vamos a continuar entonces. Se escucha bien, ¿verdad? Ok. Espera, no sé si puedes escucharme perfectamente, Carlos. Sí, se escucha Ok, bien. bien. Vamos entonces a ver valor de una función. Muy bien, voy a poner un texto. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de valor de una función, me estoy refiriendo a que yo puedo asignar un cierto valor y voy a obtener otro. Pero para ello tenemos que recordar una función se describe mediante la ecuación y lo voy a poner así. Sería y es igual a f paréntesis x. Ok. Aquí cabe mencionar que esta expresión se lee y es igual a f de x. Así literal como dice, se va a leer y es igual a f de x. Pero tenemos que determinar quién es y, quién es x y quién es f, por supuesto. Entonces, en este caso, vamos a poner de dónde y ojo, vamos a colocar aquí una ecuación. X se le conoce como la variable independiente. ¿Mm? Y se le conoce como la variable dependiente y tenemos que f se le conoce como la regla de correspondencia. ¿Mm? Entonces, ojo, ¿esto qué significa? Bueno, el que yo diga que x es la variable independiente es porque yo le puedo dar el valor que a mí se me ocurra, no importa cuál es el que yo decida. La variable dependiente se llama así porque justamente va a depender del valor que yo le dé a X para que pueda obtener su valor. Y F es la regla de correspondencia, que en otras palabras o desde el punto de vista coloquial se le conoce como una fórmula, ¿sale? Entonces vamos a algunos ejemplos. Ejemplo uno. Determina, y vamos a colocar F evaluado en -2 para la función y voy a escribirlo aquí, sería f de x es igual a 2x elevado al cubo menos 5x elevado al cuadrado más 7x menos 4. Muy bien, entonces vamos a determinar la función evaluada en -2 cuando tenemos justo esta función. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner aquí una ecuación. Déjame ponerlo en tamaño considerable. Y bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer es cada vez que yo vea la función, voy a sustituir dicho valor. Entonces, f evaluado en -2 me quedaría igual a 2 y en lugar de colocar la x, que lo voy a poner entre paréntesis, voy a escribir -2 elevado al cubo, menos 5 por, y pongo aquí -2 elevado al cuadrado, más 7 multiplicado por -2 menos 4. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a la sustitución del valor de -2. Ay, güey. ¿Qué pasa? Lleva ratito que no veía matemáticas. Ok, Oh. pero sí, ¿vamos bien o hay algún paso confuso ahí? Eh, ahorita que yo me sienta ya perdido, y ahorita le digo. Ok, pero ahorita vamos bien, es como que la impresión de verlo. Sí, sí.
Ok, bueno. De aquí, lo que vamos a hacer es, mediante la jerarquía de operaciones, tenemos que desarrollar primero esto que estoy seleccionando, es decir, quitar tanto el cubo como el cuadrado. No se nos olvide, y aquí lo vamos a colocar en otro color, no olvidemos que, por ejemplo, menos 2 elevado al cubo va a ser igual y tendríamos nosotros menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Es decir, se multiplica el menos 2 por sí mismo tres veces, uno, 2 y 3. Y vamos a desarrollar las operaciones a detalle. Primero desarrollamos esta primera multiplicación. Recordemos que va a ser igual, sería menos por menos es más y 2 por 2 es 4 que justo resulta de multiplicar estos dos, menos por menos, más, 2 por 2 4. Y seguimos preservando el otro número que es menos 2. Después de aquí multiplicamos y nos quedaría más por menos, me quedaría menos, 2 por 4 me quedaría, o 4 por 2 es 8. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está más claro? ¿Manda? Ahorita sí ya me quedó un poquitito más claro. Ok, ahora vamos con el segundo que dijimos que hay que desarrollar también, que es el de menos 2 elevado al cuadrado. Entonces voy a ponerlo en otro color, quedando entonces, y lo voy a poner, pensemos en color mostaza, tendríamos menos 2 elevado al cuadrado, lo cual es multiplicar por sí mismo dos veces. Pero esto es sencillo porque menos por menos es más, 2 por 2 es 4. ¿Preguntas? No, Ok, vamos a sustituirlo en nuestra regla y en lugar, aclaro, déjame aquí quitar el rellenado, aquí voy a colocar entre paréntesis el valor que me dio menos 2 elevado al cubo y esto fue menos 8. Entonces lo colocamos aquí, ¿sale? ok. Bien, en la parte de menos 5 abrimos paréntesis y cuando lo desarrollamos nos queda más 4. Aquí ya lo tendríamos. ¿Dudas? No. Ok, ¿Eh? ahora tenemos que quitar los respectivos paréntesis. Entonces los paréntesis los quitamos mediante la operación de la multiplicación, quedando de la siguiente forma. Nos va a quedar igual y tendríamos nosotros, ok, a ver, lo voy a poner en color como grisáceo. Sería en el primero, más por menos me quedaría menos 2 por 8 me queda 16. Siguiente tendríamos nosotros que va a ser menos por más, me quedaría menos. Y sería 5 por 4 es 20. Siguiente, que es el penúltimo, tendríamos más por menos, me queda menos. 7 por 2 me queda 14. Y al final tendríamos menos 4. Y recordemos que como tenemos que los signos son iguales, es decir, todos son negativos, la Ujú. regla de los signos para suma y resta dice que debemos de sumarlos todos y seguir preservando el mismo signo. Entonces da menos y si sumamos nos quedaría 16 más 20, nos quedaría menos 36. Y todavía nos sigue quedando menos 14 menos 4. Vamos a sumar los otros dos primeros. Menos 36 menos 14, recordamos signos iguales se suman y se deja el mismo signo, nos quedaría menos 50 menos 4. Y finalmente, otra vez tenemos signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 54. Entonces, ya nosotros podemos en este caso, concluir que f evaluado en menos 2 es igual a menos 54. Entonces, aclaro, el menos 2 por citarlo en términos de lo que es un valor de una función, el menos 2 vendría a ser la variable independiente, nosotros elegimos el valor y se le llama la y variable dependiente porque es el valor que me resulta una vez de hacer todas las sustituciones que tenemos acá. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Creo que a lo mejor y viendo un poquito más ejemplos me queda un poquito más claro. Ok, pero aquí sí vamos bien o más o menos. Dos, tres, a lo mejor en la segunda, en la de este, en el que acabamos de ver, en el 54 como fue un poquito más larga, sí quedó un poquito
como que me trae tantito. Ojo, aquí nada más es el hecho de que estamos sumando por parejas, es decir, Sí. 16 más 20 te queda aquí 36. Y yo sigo Ok. escribiendo el menos 14 y el menos 4 como lo teníamos al inicio. Ah, ok, ok. Después pongo las otras dos parejas. 36 más 14 me quedaría 50. Y sigue volando todavía el menos 4. Y aquí tenemos que signos siguen siendo iguales, se suman y se sigue dejando el mismo signo y me queda menos 54. Ok. Ujú. Ujú. ¿Dudas? No, Ok, ¿podrías hacer las anotaciones correspondientes, por favor? claro. Cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Sí, sí. Mm, Y foto para las fórmulas. Mira, ya quedó. Ok, muy bien. ¿Preguntas con el ejemplo uno? No. Ok, vamos con el ejemplo número 2. Ok, déjame borrar todo esto que tenemos. Y el ejemplo 2 vamos a determinar f de menos 3 para la función f de x, y aquí vamos a hacerla un poquito más compleja. Sería 2x menos 4 entre x elevado al cuadrado menos 5x más 7. Ujú. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es justo el hecho de la sustitución, es decir, f de menos 3 me quedaría igual y tendríamos aquí una fracción, la cual sería cada vez que veamos a la x, vamos a sustituirle el valor de menos 3. Nos quedaría 2 por menos 3 menos 4. Entre sería menos 3 elevado al cuadrado, menos 5 multiplicado por menos 3 más 7. ¿Dudas hasta aquí en la sustitución? No. Ok. Vamos a desarrollar primero esta expresión que veamos que está elevado a un cierto exponente, que en este sentido sería menos 3 elevado al cuadrado. Ujú. Entonces, aquí tendríamos nosotros que si sustituimos esa parte, tendríamos que va a ser menos 3 elevado al cuadrado, nos quedaría menos 3 por menos 3. Y bueno, aquí tendríamos que menos por menos es igual a más, 3 por 3 me quedaría 9. Entonces, a partir de eso vamos a seguir sustituyendo. Déjame quitar todo esto que hicimos acá. Y bueno, aquí nosotros nada más sustituiríamos el hecho de menos 3 al cuadrado, que nos queda justamente el 9. Aquí está. Ujú. ¿Dudas? No. No sea nada más. Ah, ok. Ujú. Eh, Nada más, lo demás lo hemos colocado igualito, sí. únicamente desarrollamos el que decía menos 3 elevado al cuadrado. Ok. Ujú. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer las multiplicaciones y nos quedaría fracción. Tendríamos nosotros que aquí va a ser más por menos, va a ser menos, 2 por 3 es 6 y tendríamos aquí menos 4. Vamos a hacer la otra. Tendríamos en el otro sería más 9 y tendríamos aquí, al quitar este paréntesis, sería menos. Por menos me queda más. 5 por 3 me queda 15 y tendríamos aquí abajo más 7. ¿Preguntas? No, no, no. Bien, en la parte del numerador de la fracción, es decir, lo que está arriba, tenemos signos iguales. Recordemos que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 10. Entre y abajo, de igual manera, tenemos signos iguales y todo se va a sumar. Entonces, sería 9 más 15 nos quedaría 24 y 24 más 7 nos quedaría 31. ¿Preguntas hasta aquí? No.
Bien, y finalmente nada más lo que hago es dividir los signos, menos entre más, porque aquí aunque no se escriba hay un más, nos Ujú, quedaría menos y tendríamos 10 sobre 31 y aclaro, este sería nuestro valor, es decir, la f evaluado en menos 3 nos quedaría igual a menos 10 dividido entre 31. Y terminamos. No está difícil, nada más hay que recordar la jerarquía de operaciones en conjunto con las operaciones entre ellas. ujú. Ujú. Ok. Me recuerda que algo que vi hace muchísimo tiempo, no sé por qué. Ok, en Eh, preparatoria. no, de hecho, cuando había ingresado, esta es la segunda vez que intento estudiar mi carrera. En Ujú, la primera creo que estábamos, no me acuerdo si era no me acuerdo si era la ley de Morgan, no me acuerdo cuál era, ujú. pero era algo parecido. No me acuerdo cuál era, pero era muy, muy parecido a este tema. ¿En la misma universidad o en otra? No, en otra. Ok, Yo soy de Tabasco y allá en Tabasco me dieron este tema, pero no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la ok. materia o si era la ley de Morgan. Lo digo por la ley de Morgan porque creo que fue lo último que vi, Ujú. pero sí, recuerdo un poco de esto muy, muy, muy vagamente, la verdad. Ok, no, no te preocupes, mira, la idea es justo el estar preguntando para ver cómo ayudamos a resarcir como las dudas. Ujú. Pero por el momento o sea que me quemo la cabeza yo solo ya sus preguntas. Ok, bueno, pero insisto, cualquier duda con toda confianza externa, no, no hay problema. Ok, ok. Y créeme, hay veces estudiantes de la misma universidad que luego me dicen, es que ya pregunté mucho, tu pregunta. Ok. No, Ujú. no, sí, no es el miedo a preguntar, pero sí es como que ¿cómo decírselo? Lo asimilo, vaya. Apenas lo estoy Ah, asimilando. ok, ok. Bueno, sí, a todos nos pasa como estudiantes. Ok. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Vamos al ejemplo número 3. Ok, vamos a determinar f y vamos a poner un 2 positivo para la función y ojo aquí vamos a poner fracción, sería 3x menos 4x elevado al cuadrado más 7 entre tendríamos 2x menos 5. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la sustitución. Por lo tanto, tendríamos nosotros f de 2 es igual, y ojo, nos quedaría aquí fracción, sería 3 multiplicado por 2 menos 4 multiplicado por 2 elevado al cuadrado, más 7 entre 2 multiplicado por 2 menos 5. Entonces, cada vez que veamos a la x, sustituimos el valor de 2. Y bueno, lo primero que vamos a desarrollar es este 2 que está elevado al cuadrado. Entonces, ojo, aquí tendríamos 2 elevado al cuadrado. Recordemos que esto va a ser 2 multiplicado por 2 y esto es igual a 4. De tal manera que aquí nos va a quedar, tendríamos f de 2 es igual y tendríamos que va a ser 3 por 2 menos 4 y colocamos ese valor que fue justamente, nos dio 4. Entonces aquí ya lo tendríamos 4 más 7 entre 2 multiplicado por 2 menos 5. Bien, lo que hacemos ahora es quitar los paréntesis mediante la multiplicación. Por lo tanto, nos quedaría como 3 por 2 me quedaría 6 menos 4 por 4 tendríamos que va a ser 16 más 7.
Y abajo tendríamos 2 por 2, me queda 4 menos 5. Ahora, para simplificar lo que tenemos en el numerador, vamos primero a sumar todos los que sean positivos, es decir, 7 con el 6. 6 más 7 me quedaría 13 menos 16. El 16 lo seguimos colocando y abajo me queda 4 menos 5. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Um, Tú dime, ¿eh? Cualquier duda con toda confianza. sí, sí, claro, claro. Ok. Ahora, aquí aunque no se escriba, el 4 tiene un signo positivo y el 13 también tiene un signo positivo. ¿Por Ujú, qué hago mención de esto? Bueno, porque en el numerador tenemos que los signos son diferentes. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Entonces va a quedar negativo porque el 16 es el mayor y cuando restamos 16 con el 13 me queda menos 3. Y ujú. abajo tendríamos más 4 menos 5. Signos nuevamente son diferentes. Se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando entonces como menos 1. Y al final nada más tendríamos que dividir los signos, menos entre menos nos queda más. 3 dividido entre 1 me quedaría 3. Y entonces nosotros podemos decir que f evaluado en 2 me quedaría 3 positivo. ¿Preguntas hasta aquí? No, ok. ¿Vale? Entonces ya encontramos el valor que resulta. Ujú. Ujú, Bien. ¿Podrías anotarlo, por favor? sí, claro. Ay, ¿Todo bien? sí, me pegué. Ok, Ahí está ya. muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente el hecho de ir relacionándolo con respecto a nuestra cotidianidad. Es decir, vamos a ver algunos como ejemplos donde vamos a tener que utilizar las funciones para poder determinar como ciertos valores. Entonces, para ello, déjame copiar un problema que tengo preparado por aquí. Ok, voy a duplicar diapositiva. Y ojo acá, vamos a hacer un problema de aplicación. Déjame, de esta ecuación no me puedo deshacer. Lo demás sí. Y vamos a pegar el problema. Dice, el número de manzanas producidas por cada árbol en una huerta de manzanos depende de la densidad con la que están plantados los árboles. Si n árboles se plantan en un acre de terreno, entonces el número de manzanas producidas será de la siguiente manera. Entonces tendríamos mn es igual a n multiplicado por 900 menos 9n. Recordemos que n son los árboles. Lo que me está diciendo esta función es que acorde al número de árboles que yo tenga, va a ser la cantidad de manzanas que yo reciba. Es decir, es muy relativo porque de pronto en un árbol yo puedo tener 20 manzanas, pero en el otro ya puedo tener 35. Entonces, lo que está haciendo la función es que a través de la cantidad de árboles yo puedo determinar cuántas manzanas puedo obtener en total, que eso se da en común cuando se tiene una empresa que exporta situaciones relacionadas con la agricultura, es decir, lo que tiende a cosechar. No sé si hasta aquí hay alguna duda con el lenguaje que se está manejando con respecto a la función. No, Ok, no. entonces vamos al inciso A. Para ello, déjame hacer un corte y vamos a determinar primero el número de manzanas al plantar 20 árboles. Entonces, prácticamente, aclaro, aquí le pusieron M de manzanas y N son los árboles. Entonces, la Ok. pregunta es, ¿cuántas manzanas obtengo cuando se plantan 20 árboles? Entonces, cuando yo vea a la N, voy a poner el valor de 20. Entonces, nos quedaría igual a 20 multiplicado por 900 menos 9 multiplicado por 20. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok.
Primero, lo que voy a hacer, y déjame ponerlo aquí en otro color, lo primero que voy a hacer es encargarme justo de esta primera operación, esta que estoy seleccionando, 9 multiplicado por 20. Y eso nos va a quedar, 9 multiplicado por 20 me va a quedar 180. Pero por, o de ¿Sí o no? sí, ok. Ok. Ahora, voy a desarrollar lo que está dentro del paréntesis, es decir, esta parte que voy a seleccionar en otro color. En otras palabras, lo que voy a hacer es la resta de 900 con 180. Entonces, 900 al quitarle 180, nos quedaría ¿cuánto? Permíteme. Ujú, ¿Cuánto sería? Ok. ujú. Menos dijo, ¿verdad? 720. 720, ¿sale? ¿Preguntas Ujú. hasta aquí? No. Y finalmente tengo que hacer la multiplicación de 20 por 720. Entonces sería por 20, me quedaría 14,400 manzanas. Ujú. Entonces, al plantar 20 árboles, yo tengo la seguridad mediante esta función que voy a obtener 14,400 manzanas. ¿Dudas? No. ¿Seguro? Sí, sí. Ok. ¿Podrías hacer tus anotaciones, por favor? Claro, ya este ejercicio es aterrizado a un contexto real. Ok. Ujú. No me. Chale. ¿Perdón? Chale, no me oye yo hablando solo. Ok. ¿Qué pasó? No, 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 nada. Que ya lo copié y nada más le tomo foto en sí al ejercicio, el de M20, para no. Ok. Tú indícame cuando pueda yo cambiar. Claro, ya quedó. Ok, muy bien. Vamos ahora al siguiente. Para ello, lo que voy a hacer es recortar, pero como necesito el inciso B, lo voy a poner por separado. A ver, para ello lo voy a copiar aquí. Bien, ahí está. Vamos a determinar el número de manzanas al plantar 50 árboles. Entonces aquí tendríamos que colocar 50 y tendríamos 900 menos 9 por 50 y nos quedaría en este caso 50. Tendríamos que multiplicar 9 por 50, lo cual nos queda 450. Ahora, nos quedaría aquí que el número de manzanas al plantar 50 árboles, tendríamos que hacer la resta de 900 menos 450, la cual nos queda otra vez 450. Y el número de manzanas al plantar 50 árboles nos va a quedar, sería 20 por 450, lo cual serían 9,000. 9,000. Nota que aquí nos estamos, bueno, estamos viendo que si plantamos más árboles van generando menos manzanas.
que a diferencia de Entonces, los 20 árboles, ¿estamos de acuerdo? ok. Ahora, ¿a qué se deberá eso? Bueno, pues recordemos que en el mundo de la agricultura puede deberse a uno, no hay suficiente personal para cuidar los árboles y entonces algunas manzanas tienden a pudrirse. O Ujú, bien, otra cosa que puede aquí estipularse es el hecho de la erosión del suelo. ujú, Ujú. ok. ¿Vale? ¿Preguntas? No, no, Ok, ¿podrías anotarlo, por favor? claro. Ya quedó. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, no. Pero entonces, al menos en este tipo de operaciones, o sea, salieron meras manzanas solo por el simple hecho, o sea, en sí por la operación, nada más, o por lo de lo que se trató de que, no sé, como son más árboles, se llegan a pudrir, no sé, por la misma erosión, o simplemente por. Sí, es a través del resultado que te arroja la función, que ya te Ujú, diste cuenta que son menos manzanas. Y entonces uno empieza a inferir a qué se deberá. Y entonces tenemos esa situación de que no hay personas suficientes para el cuidado de las mismas, o bien tenemos la erosión del suelo. Entonces oh, tú te preguntarás, ¿pero cómo esto se relaciona? Bueno, porque todas las empresas, todas, están obligadas a hacer un análisis antes de poder aplicar un producto. Entonces, por ejemplo, ya ves que Coca-Cola, y ese es el claro ejemplo de la parte en la cual, ¿por qué existen unos productos y otros no en ciertos países? Por ujú, ejemplo, no sé si tú llegaste a ver o a escuchar o inclusive a comprar una Coca-Cola vainilla. sí, Ok, ¿estás de acuerdo que, bueno, no sé, allá en Tamaulipas, donde tú estés ahorita viviendo, si existe la Coca-Cola de vainilla? no, aquí ya no. Ya no existe. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué ya no existe? Bueno, porque Coca-Cola, cuando pone un producto nuevo en el mercado, primero hace un análisis, es decir, toma, por ejemplo, una muestra de 5,000 personas y nota si es muy popular o no el hecho de meter cierto producto. Si no, entonces no conviene porque implicaría que van a ser pérdidas para su compañía. O bien si hay una sobreevaluación o un sobrepedido de dicho producto, entonces tiende a desaparecerlo. La Coca-Cola de vainilla se volvió muy famosa en México, de tal manera que llegó a un punto en el que la gente ya ni siquiera compraba la Coca-Cola normal. Y entonces hubo una sobrevaloración de la Coca-Cola de vainilla y entonces dijeron la tenemos que desaparecer porque la demanda es tan alta que entonces está devaluándose el resto de los productos. ¿Y cómo lo sabemos eso? Mediante una función. Ujú. Por eso en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos todavía sigue existiendo la Coca-Cola de vainilla, pero porque no es muy Consumida como en exactamente otros como aquí lugares. en México. Ujú. Ok, entonces este tipo de operaciones nos sirve como para, ahora sí que como para sacar valores reales en sí de algún tipo de, como en un ambiente laboral, vaya. Exactamente. Entonces yo creo muy seguramente en donde tú trabajas habrá algunos productos que ya no los utilizan porque para la empresa es muy caro Ujú, y eso lo conocen mediante una función. ok, Ujú. perfecto.
Entonces, en el caso en particular para este problema de las manzanas, quizás es aconsejable decirle a la persona encargada de la producción de manzanas que ya no es conveniente plantar 50 árboles. Es decir, con los 20 es más que suficiente, justo porque genera más manzanas que al tener 50 árboles. Pero entonces también en la misma operación se tendría contemplado, no sé, digamos ya una especie, no sé, el personal, la cantidad de personal, no sé, la medida del lugar, no. Así es. Se tiene que contemplar eso para realizar la función. Ok, Y entonces, entonces lo que siempre hacen las empresas es como pensar a futuro, es decir, o predecir qué puede pasar. ujú, así es, Ujú. para llegar a algo un poco más claro, vaya, para no andar Exactamente. a Por ejemplo, vamos ciegas. a suponer que mañana tú y yo decimos, vamos a poner un puesto de quesadillas, ¿no? Ujú, Entonces, no sé qué tan redituable sea en Tamaulipas poner un negocio de quesadillas. Aquí donde yo estoy, créeme, ¿eh? Es el alimento más popular y créeme que si pongo un puesto, la gente va a comprar. sí. Entonces, pero no sé de pronto si allá en Tamaulipas sean muy populares las quesadillas, Sí, de hecho sí. ¿ok? Pero no sé si hay algunas más que en otras, porque aquí el hecho es, el chicharrón es el número uno, ¿eh? El que más solicita. Ah, bueno, aquí dependiendo de dónde te vayas. No conozco mucho de por acá, pero pues al menos de la comida que mejor he probado y quesadillas, creo que son cerca de las de aquí. Ah, ok. Ok, me dice que estamos a menos de un minuto, entonces vamos a cortar hasta aquí la clase, vamos a nuestro Sí, segundo y último receso y cuando regresemos seguimos con el problema de las manzanas, ¿vale? claro, gracias. Va que va. Adiós. Bye bye.